Gracias, Padre bendito, por este nuevo día que nos regalas. Gracias por la vida y la salud que disfrutamos, Señor, y por permitirnos una vez más comenzar nuestro día leyendo tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu para comprender claramente lo que leemos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Éxodo, capítulo número 35. La versión Reina Valera contemporánea. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor les manda hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo de reposo en honor del Señor. Cualquiera que en ese día haga algún trabajo será condenado a muerte. En día de reposo no encenderán ustedes ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés habló con toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor dice y ordena: recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo corazón generoso presentará al Señor oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Todos ustedes, los que tengan un corazón sabio, vendrán y harán todas las cosas que el Señor ha ordenado hacer: el tabernáculo y su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero del alumbrado, sus utensilios, las lámparas, el aceite para las lámparas, el altar del incienso, sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas, todos sus utensilios, la fuente con sus bases, la cortina del atrio, sus columnas y bases, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar, para su ministerio sacerdotal. Toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todos los que en su corazón quisieron hacerlo y todos los que de voluntad se sintieron impulsados, presentaron al Señor una ofrenda para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Hombres y mujeres se presentaron por su propia voluntad y llevaron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro. Todos ofrecían oro al Señor. Todos llevaban lo que tenían: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín. Llevaban al Señor todo lo que podían ofrecer: plata, bronce, madera de acacia para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres de corazón sabio hilaban con sus manos y llevaban lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí, lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón y sabiduría las impulsó hilaron pelo de cabra. Los príncipes llevaron piedras de ónice y piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral, así como las especies aromáticas, el aceite para las lámparas y el aceite de la unción,
y para el incensario aromático, todos los hijos de Israel, hombres y mujeres, que por su voluntad y de corazón quisieron hacerlo, llevaron al Señor una ofrenda voluntaria para toda la obra que por medio de Moisés el Señor había ordenado hacer. Moisés les dijo a los hijos de Israel: como pueden ver, el Señor ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo ha llenado del Espíritu de Dios y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas para crear diseños y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado y engaste de piedras preciosas y en todo trabajo ingenioso en madera. Además a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, le ha dado la capacidad de enseñar. Ha llenado de sabiduría su corazón para que hagan toda clase de obra artística y creativa en los telares y de trabajos y diseños bordados en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Así que serán Bezabel y Aholiab los que harán todo lo que el Señor nos ha ordenado hacer, junto con todos aquellos a quienes el Señor haya dado un corazón lleno de sabiduría e inteligencia para llevar a cabo toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó entonces a Bezalel y a Aholiab, lo mismo que a todos aquellos a quienes el Señor había llenado su corazón de sabiduría y a quienes se sintieron movidos a presentarse para trabajar en la obra. Ellos reconocieron toda la ofrenda que estaba delante de Moisés y que los hijos de Israel habían llevado para la obra del servicio del santuario, y se dispusieron a hacerla. Mientras tanto, todos los días el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias. Era tanto lo que llevaban que todos los maestros de obra del santuario suspendieron sus trabajos y fueron a decirle a Moisés: el pueblo está trayendo mucho más de lo necesario para la obra que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento: que ningún hombre ni mujer traiga ni haga nada más para la ofrenda del santuario. Y fue así como se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. De entre los que hacían la obra, todos los de corazón sabio hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines bellamente trabajados. Cada cortina medía 12,5 metros de largo por 2 metros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 cortinas las unieron una con la otra, y lo mismo hicieron con las otras 5 cortinas. Hicieron lazos de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y lo mismo hicieron en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Se hicieron 50 lazos en la primera cortina y otros 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda serie. Los lazos de una correspondían con los de la otra. También se hicieron 50 corchetes de oro con los cuales se enlazaron las cortinas una con otra, y así se formó un tabernáculo. Se hicieron también 11 cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. Una de las cortinas medía 13,5 metros de largo por 1,80 metros de ancho, y las 11 cortinas eran de la misma medida. 5 de las cortinas se unieron aparte, y también aparte las otras 6 cortinas. Se hicieron también 50 lazos en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otros 50 lazos en la orilla de la cortina final de la segunda serie. También se hicieron 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una sola.
Y para la tienda se hizo una cubierta de piel de carnero teñida de rojo, y para la parte superior otra cubierta de piel de delfín. Además, se hicieron para el tabernáculo las tablas derechas de madera de acacia. Cada tabla medía 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Cada tabla tenía 2 espigas para que se unieran la una con la otra. Así se hicieron todas las tablas del tabernáculo. Se hicieron las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur y 40 bases de plata que iban debajo de las 20 tablas, es decir, 2 bases debajo de cada tabla para sus 2 espigas y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, se hicieron otras 20 tablas con sus 40 bases de plata, es decir, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Para el lado occidental del tabernáculo se hicieron 6 tablas y 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 costados. Estas se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con una bisagra. Así hizo con una y con otra en las 2 esquinas. Así que eran 8 tablas y 16 bases de plata, 2 bases debajo de cada tabla. Se hicieron también los travesaños de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 más para las tablas del lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente. El travesaño de en medio se hizo pasar por en medio de las tablas de un extremo al otro. Se recubrieron de oro las tablas y se hicieron de oro los anillos por donde pasaban los travesaños, y también los travesaños se recubrieron de oro. Se hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hizo con querubines bellamente trabajados. Para el velo se hicieron 4 columnas de madera de acacia y se recubrieron de oro. Sus capiteles eran de oro y se fundieron 4 bases de plata. El velo para la puerta del tabernáculo se hizo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, recamado artísticamente, con sus 5 columnas y sus capiteles, y se recubrieron de oro los capiteles y las molduras. Sus 5 bases estaban hechas de bronce. Además, Basalel hizo el arca de madera de acacia que medía 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor le puso una cornisa de oro. Además fundió para ella 4 anillos de oro para sus 4 esquinas y le puso 2 anillos en un lado y 2 anillos en el otro. Hizo también varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por los anillos en los costados del arca para transportarla. Hizo también el propiciatorio de oro puro. Medía 1 metro y 10 centímetros de largo y 65 centímetros de ancho. También hizo los 12 querubines de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín estaba en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Los querubines en sus 2 extremos formaban una sola pieza con el propiciatorio, y los querubines extendían sus alas por encima del propiciatorio y lo cubrían con sus alas. Sus rostros quedaban el uno frente al otro y miraban hacia el propiciatorio. Bezaleel hizo también la mesa de madera de acacia.
Medía 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y alrededor le puso una cortina de oro, una cornisa de oro. Alrededor le puso también una moldura de 7 centímetros de ancho y alrededor de la moldura puso una cornisa de oro. También le hizo 4 anillos de oro fundido y lo puso en las 4 esquinas que correspondían a sus 4 patas. Los anillos quedaban debajo de la moldura y por ello se metían las varas para transportar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para transportar la mesa y la recubrió de oro. También hizo de oro fino los utensilios que habían de estar sobre la mesa, es decir, sus platones, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones para las libaciones. Hizo también el candelero de oro puro labrado en martillo. De oro eran también su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores. De sus costados salían 6 brazos, 3 de un lado del candelero y otros 3 del otro lado del candelero. En uno de los brazos había 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo había otras 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Esto mismo había en los 6 brazos que salían del candelero. En la caña del candelero había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus manzanas y sus flores. Una manzana debajo de los 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo y otras manzanas debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran del mismo material, es decir, todo era de una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Hizo también de oro puro sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos. Para hacer el candelero y todos sus utensilios usó 30 kilos de oro puro. También hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado y medía 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto. Y sus cuernos eran de la misma pieza. Recubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y alrededor le puso una cornisa de oro. Le hizo también 2 anillos de oro en las 2 esquinas de los 2 lados, por debajo de la cornisa, para meter por ellos las varas con que había de ser transportado. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo también el aceite de la unción santa y el incienso puro aromático, es decir, semejante a un perfume. Bezalel hizo de madera de acacia el altar de holocausto. Era cuadrado y medía 2,5 metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Hizo los cuernos para sus 4 esquinas, los cuales eran de una misma pieza con el altar, y los recubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas, y todo ello lo hizo de bronce. Para el altar hizo un enrejado de bronce a manera
de rejilla, la cual puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos para los 4 extremos de enrejado de bronce para meter las varas. Las varas las hizo de madera de acacia, las recubrió de bronce. Luego metió las varas por los anillos en los costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Todos los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de reunión hizo también la fuente de bronce y sus bases de bronce. También hizo el atrio por el lado sur. Las cortinas del atrio medían 45 metros y eran de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 bases de bronce. Los capiteles de la columna y sus molduras eran de plata. Por el lado norte, las cortinas eran de 45 metros con sus 20 columnas y 20 bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el occidente, las cortinas eran de 22,5 metros con sus 10 columnas y sus 10 bases. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el oriente, las cortinas eran de 22,5 metros. En un lado habían cortinas de 7 metros con sus 3 columnas y sus 3 bases. Al otro lado de uno y de otro lado de las puertas del atrio habían cortinas de 7 metros con sus 3 columnas y sus 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino torcido. Las bases de las columnas eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata, lo mismo que las cubiertas de la cabecera de ellas, que también eran de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. Las cortinas de la entrada del atrio estaban recamadas artísticamente de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tenía 9 metros de largo y 2,5 metros de ancho, que eran también su altura, como las cortinas del atrio. Tenía 4 columnas con sus 4 bases de bronce y sus capiteles de plata. Las cubiertas de sus capiteles y sus molduras también eran de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio que las rodeaban eran de bronce. Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio que por orden de Moisés llevaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor le ordenó a Moisés. Con la ayuda de Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, que era artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro que se empleó en la obra total del santuario y que fue oro ofrendado lleno, llegó a 965 kilos según el peso oficial del santuario. Y la plata de los que fueron contados de la congregación llegó a 3,319 kilos y medio según el peso oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años que fueron censados sumaron 603,550 personas y dieron 5 gramos de plata por cabeza, según el peso oficial del santuario. También se dieron 3,300 kilos de plata para fundir las 100 bases del santuario y las bases del velo. Es decir, se dieron 33 kilos de plata para cada base. Con la plata que se recogió de entre toda la comunidad, se hicieron los capiteles de la columna, se recubrieron
los capiteles de ella y se sujetaron. El bronce ofrendado llegó a los 2.336 kilos con 400 gramos, del cual se hicieron las bases de las puertas del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y sus alrededores de bronce, todos los utensilios del altar, la base del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. De azul Dios. púrpura. Sigue, hermano. Sigue, hermana Milena. Sigue, hermana Milena. De azul púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras del ministerio para servir en el santuario, y se hicieron también las vestiduras sagradas para Aarón, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el efod de oro con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron láminas de oro y se cortaron hilos para entretejerlos primorosamente con el azul, la púrpura, el carmesí y el lino. Se hicieron las hombreras para que se juntaran y quedaran unidas en sus dos extremos. El cinto del efod que iba sobre este era del mismo material y elaborado de la misma manera, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se labraron las piedras de ónice y se montaron en engastes de oro, con grabados de sello y con los nombres de los hijos de Israel, y se pusieron sobre las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el pectoral, bellamente trabajado, de la misma manera que el efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado y doble, y medía 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Se engastaron en él 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un sardio, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un jacinto, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera tenía un berilo, un ónice y un jaspe. Todas las piedras estaban montadas en engastes de oro. Eran 12 piedras, según el número de los nombres de los hijos de Israel, y cada grabado de sello tenía el nombre de una de las 12 tribus. Se hicieron también sobre el pectoral los cordones de oro puro en forma de trenza. Se hicieron también 2 engastes y 2 anillos de oro, y se pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se fijaron en los 2 anillos, en los extremos del pectoral. Se fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que había por delante, sobre las sombreras del efod. Se hicieron también otros 2 anillos de oro, los cuales pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla, frente a la parte baja del efod. Se hicieron además 2 anillos de oro, los cuales se pusieron en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura sobre el cinto del efod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que quedara sobre el cinto del mismo efod y no se apartara del efod el pectoral, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también el manto del efod, tejido artísticamente, todo de azul,
con una abertura en el centro como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiera. En las orillas del manto se hicieron granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Se hicieron también campanillas de oro puro y se pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada, en las orillas alrededor del manto para ministrar, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. De igual manera, para Aarón y para sus hijos se hicieron las túnicas de lino fino tejidas artísticamente, lo mismo que la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, recamado artísticamente, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Se hizo también la placa de oro puro para la diadema santa, y se escribió en ella, a manera de sello, consagrado al Señor. En ella se puso un cordón de azul para colocarla por arriba de la mitra, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así concluyó la obra del tabernáculo de reunión, y los hijos de Israel hicieron todo tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Y llevaron el tabernáculo a Moisés, es decir, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus travesaños, sus columnas, sus bases, la cubierta de piel de carnero teñida de rojo, la cubierta de piel de delfín, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero de oro puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para las lámparas, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Los hijos de Israel hicieron todo en conformidad con todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Y cuando Moisés vio toda la obra y comprobó que la habían hecho tal y como el Señor lo había ordenado, los bendijo. El Señor habló con Moisés y le dijo: el primer día del mes primero harás que se levante el tabernáculo de reunión, y en él pondrás el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina frente a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto frente a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella pondrás agua. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Tomarás entonces el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios,
y santificarás el altar, y será un altar santísimo. De igual manera, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Harás que Aarón se ponga las vestiduras sagradas, y lo ungirás y consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre. Así serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado hacer. Así, el tabernáculo fue erigido en el día primero del mes del segundo año. El tabernáculo fue erigido en el día primero del primer mes del segundo año. Moisés ordenó levantar el tabernáculo, asentó sus bases, colocó sus tablas, puso sus travesaños e hizo que se levantaran sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y encima de éste puso la sobrecubierta, tal y como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca. Y sobre el arca puso el propiciatorio. Metió el arca en el tabernáculo, extendió el velo y ocultó el arca del testimonio, tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado norte de la cortina, fuera del velo, Moisés puso la mesa en el tabernáculo de reunión, y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. En el lado sur de la cortina, en el tabernáculo de reunión, frente a la mesa, Moisés puso el candelero y encendió las lámparas delante del Señor, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso también la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y en ella puso agua para lavarse. Y Moisés y Aarón y sus hijos se lavaban en ella las manos y los pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así concluyó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria del Señor lo llenaba. Cuando la nube se elevaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se elevaba, ellos no se movían hasta que ella lo hiciera. Y es que la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche el fuego estaba sobre él, a la vista de todo el pueblo de Israel en todas sus jornadas. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión. Habla con los hijos. Algunos de ustedes su ganado. Su ofrenda es un holocausto vacuno. Lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza. Le será degollará el de su sacerdote. Los descendientes poseerán las sobre el altar del tabernáculo. Luego desollará el holocausto y lo cortará. Los hijos del fuego sobre el altar y compondrá la leña
Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, perdón. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego encima del altar, y enjuagarán los intestinos y las piernas. Y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Se trata de un holocausto. Es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto la toma del rebaño de las ovejas o de las cabras, deberá ofrecer un macho sin ningún defecto y degollarlo delante del Señor, al lado norte del altar. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de éste. Lo cortarán en trozos junto con la cabeza y la grasa de los intestinos, y el sacerdote acomodará todo ello sobre la leña que arde sobre el altar. Enjugará las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo dejará arder sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, su ofrenda será de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar. Le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y exprimirá su sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, las cuales echará hacia el oriente, junto al altar, en el lugar de las cenizas. Partirá el ave por las alas, pero no en dos, y la dejará que se queme sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Es un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina y sobre ella echará aceite e incienso. La llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de la flor de harina y del aceite, junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como memorial. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, esta debe ser de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y de hojaldras sin levadura, untadas con aceite. Pero si presentas una ofrenda de sartén, esta debe ser de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y sobre ella echarás aceite. Se trata de una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, esta debe ser de flor de harina con aceite. La llevarás ante el Señor, es decir, ante el sacerdote, y éste la llevará al altar. Allí el sacerdote tomará parte de la ofrenda como su memorial y lo quemará sobre el altar. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Esta es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. No presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. No le podrán presentar como ofrenda de primicias. Se le podrá presentar como ofrenda de primicia, pero no se elevarán sobre el altar en olor grato. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permitas jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Si presentas al Señor una ofrenda de primicias, tostarás las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite e incienso. Se trata de una ofrenda. El sacerdote hará arder como memorial suyo una parte del grano desmenuzado y el aceite junto con todo el incienso. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Puede continuar, madre, mientras mi esposa viene, por favor. Cuando alguien presente ante
ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de este. Luego el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los dos riñones y la grasa que cubre los riñones y los ijares y los intestinos que están sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor. Si su sacrificio de paz al Señor es de oveja, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Si su ofrenda es un cordero, lo ofrecerá delante del Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de este. Del sacrificio de paz ofrecerá al Señor como ofrenda encendida la grasa, la cola entera con todo el espinazo y toda la grasa que recubre todos los intestinos y las entrañas, los dos riñones y la grasa que los recubre y la grasa que está sobre los ijares junto con los riñones, y quitará la grasa del hígado. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda de una ofrenda encendida en honor del Señor. Si la ofrenda es una cabra, la ofrecerá ante el Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de la cabra, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de este. De la cabra presentará al Señor como ofrenda encendida toda la grasa que recubre los intestinos y las entrañas, los dos riñones y la grasa que recubre a estos y a los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando alguien, sin proponérselo, peque contra alguno de los mandamientos del Señor en cuestiones que no deben cometerse, e incurra en alguna de ellas, si el sacerdote ungido peca como el común del pueblo, deberá ofrecer al Señor un becerro sin defecto como expiación por el pecado cometido. Llevará el becerro a la entrada del tabernáculo de reunión, y poniendo la mano sobre la cabeza del becerro, lo degollará delante del Señor. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de reunión. Mojará su dedo en la sangre, y esa sangre la rociará delante del Señor 7 veces en dirección al velo del santuario. También pondrá el sacerdote parte de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el cual está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y el resto de la sangre del becerro la derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Para la expiación tomará toda la grasa del becerro, tanto la que recubre los intestinos como la que recubre las entrañas, los dos riñones, la grasa que los recubre
y la que está sobre los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado, tal y como se quita la grasa del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar del holocausto. La piel del becerro, con toda su carne y su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, lo llevará fuera del campamento hasta un lugar limpio donde se echan las cenizas, y allí lo quemará sobre la leña encendida. En caso de que toda la congregación de Israel peque contra alguno de los mandamientos del Señor e incurra en actos que no se deben cometer y resulte culpable, pero el pecado pasa inadvertido a los ojos del pueblo, una vez que el pecado cometido llegue a ser conocido, la congregación deberá ofrecer como expiación un becerro al cual lo llevarán ante el tabernáculo de reunión. Allí los ancianos de la congregación pondrán delante del Señor las manos sobre la cabeza del becerro y en presencia del Señor degollarán al becerro. El sacerdote ungido llevará al tabernáculo de reunión parte de la sangre del becerro. Mojará su dedo en esa misma sangre y la rociará 7 veces delante del Señor en dirección al velo. Parte de esa sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor, y el resto de la sangre lo derramará al pie del altar del holocausto, que está a la entrada del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grasa y la hará arder sobre el altar. Hará con aquel becerro lo mismo que hizo con el becerro de la expiación. Así el sacerdote hará expiación por ellos y obtendrá el perdón. Luego llevará el becerro fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer becerro. Se trata de una expiación por la congregación. Cuando un jefe peque y sin proponérselo infrinja alguno de los mandamientos del Señor su Dios e incurra en cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará delante del Señor, en donde se degüella el holocausto. Se trata de una expiación. Con su dedo el sacerdote tomará un poco de la sangre de la expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda la grasa sobre el altar, como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará la expiación por el pecado del jefe, y éste obtendrá el perdón. Si alguien del pueblo, sin proponérselo, peca e infringe alguno de los mandamientos del Señor y comete cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará una cabra sin defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará al pie del altar el resto de la sangre. Al animal ofrecido el sacerdote le quitará toda la grasa, tal y como se le quita el sacrificio de paz, y la quemará sobre el altar en olor grato para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por el infractor, y éste será perdonado. Si el infractor presenta un cordero como ofrenda por su pecado, deberá presentar una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en donde se degüella el holocausto. Después el sacerdote tomará con su dedo un poco de la sangre de expiación y la untará sobre los cuernos del altar del holocausto, y luego derramará el resto de la sangre al pie del altar. Al animal ofrecido el sacerdote le quitará toda la grasa, tal y como se hace con la grasa del sacrificio de paz, y la quemará en el altar, junto con la ofrenda encendida al Señor. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y ese hombre será perdonado. Si alguien es llamado a testificar como testigo presencial de algo que vio o oyó y peca por no denunciar ese hecho, cargará con su pecado. Si alguien toca algo impuro, como el cadáver de un animal, bestia o reptil impuro, resulta culpable y quedará impuro, aun cuando lo que toque sin saberlo. Si alguien toca
alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea, y no se da cuenta, resulta culpable, y también pronto, como se dé cuenta, quedará impuro. Si alguien hace un juramento a la ligera, como los que se hacen comúnmente, y no se da cuenta de que se ha comprometido a hacer algo bueno o malo, tan pronto como se dé cuenta, resultará culpable de ese juramento. Todo el que comete alguno de estos pecados confesará su pecado y presentará al Señor una oveja o una cabra como ofrenda de expiación por el pecado cometido. Entonces, el sacerdote hará expiación por su pecado. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar un cordero, presentará al Señor 2 tórtolas o 2 palominos, uno de ellos como ofrenda de expiación por su pecado y el otro como holocausto. Llevará las dos aves al sacerdote y éste ofrecerá primero lo que es para expiación. Le romperá el cuello, pero sin separar por completo la cabeza. Y sobre la pared del altar rociará un poco de sangre de la ofrenda de expiación. La sangre sobrante la exprimirá al pie del altar. Se trata de una ofrenda de expiación. Con la otra ave ofrecerá el holocausto acostumbrado. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y el pecador será perdonado. Si el pecador no tiene lo suficiente para comprar 2 tórtolas o 2 palominos, presentará como ofrenda de expiación 2 litros de flor de harina. Como se trata de una ofrenda de expiación, no debe poner sobre ella aceite ni incienso. Solo la llevará el sacerdote y éste tomará un puñado de ella como ofrenda memorial y la quemará en el altar sobre las ofrendas encendidas en honor al Señor. Se trata de una ofrenda de expiación. Así el sacerdote hará expiación por el pecado y por el pecado cometido, y el pecador será perdonado. La parte sobrante de la ofrenda será para el sacerdote, pues se trata de una vianda. El Señor habló con Moisés y le dijo: cuando alguien cometa una falta y sin proponérselo, peque en las cosas santas del Señor, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto como ofrenda por su pecado. El precio se estimará en monedas de plata, según el peso oficial del santuario. Y el pecador pagará lo que haya defraudado de las cosas santas, más una quinta parte, cantidad que entregará al sacerdote para que éste haga la expiación con el carnero del sacrificio por el pecado. Así el pecador será perdonado. Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aún así no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Deberá presentar al sacerdote un carnero sin defecto de los rebaños, y lo que el sacerdote estime que debe ser su ofrenda de expiación, y éste hará la expiación por el pecado que cometió por ignorancia, y el pecado le será perdonado. Se trata de una infracción y ciertamente pecó contra el Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo: cuando alguien cometa un pecado contra el Señor y niegue haber recibido algo que su prójimo le encomendó o entregó personalmente, o robe a su prójimo o lo calumnie, o encuentre algo perdido y niegue haberlo encontrado y jure
en falso, es decir, si peca en alguna de esas cosas en que suele pecar, como incurrió en un pecado y en una ofensa, deberá restituir lo robado o reparar el daño de la calumnia o devolver lo recibido como encomienda o lo perdido que haya encontrado o todo aquello por lo que haya jurado en falso. En el día de su expiación restituirá al dueño todo, más una quinta parte. Para la expiación de su culpa, de sus rebaños, presentará al Señor un carnero sin defecto. El sacerdote calculará su precio y lo recibirá para la expiación, la cual realizará por él delante del Señor. Así el pecador obtendrá el perdón por cualquier ofensa en que haya incurrido. El Señor habló con Moisés y le instruyó que ordenara a Aarón y a sus hijos lo siguiente. Esta es la ley para el holocausto. Este deberá estar sobre el fuego encendido del altar y arder sobre el altar durante toda la noche y hasta el día siguiente. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y se cubrirá el cuerpo con sus calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, removerá del altar las cenizas y las echará junto al altar. Luego se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y arrojará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. El fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa de los sacrificios de paz. El fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido, nunca deberá apagarse. Y esta es la ley de la ofrenda. Los hijos de Aarón la ofrecerán ante el altar delante del Señor. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda de flor de harina con aceite, junto con todo el incienso que está sobre la ofrenda, y quemará todo esto sobre el altar como un memorial en olor grato para el Señor. La parte sobrante de la ofrenda la comerán Aarón y sus hijos en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse sin levadura y en un lugar santo. De mis ofrendas encendidas yo les he dado a ellos esta como su porción. No se cocinará con levadura, pues se trata de una ofrenda santísima, como lo son el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. En lo que respecta a las ofrendas encendidas para el Señor, todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Y es un estatuto perpetuo para ellos y sus descendientes. Todo aquello que toque estas ofrendas quedará santificado. El Señor habló con Moisés y le dijo: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deberán ofrecer al Señor cuando sean ungidos: 2 litros de flor de harina, la mitad de la mañana y la mitad a la tarde, como ofrenda perpetua. Se freirá con aceite en una sartén y se presentará frita. Los pedazos cocidos de la ofrenda se ofrecerán en olor grato para el Señor. Y el sacerdote, descendiente de Aarón, que sea ungido en su lugar, deberá presentar una ofrenda semejante, y toda ella deberá ser quemada. Este es un estatuto perpetuo del Señor. Ninguna ofrenda sacerdotal se comerá, sino que todas ellas serán quemadas totalmente. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y sus hijos y diles que esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado deberá ser degollada delante del Señor en el lugar donde se degüella el holocausto. Se trata de una ofrenda santísima. El sacerdote que presente la ofrenda por el pecado debe comerla en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse en un lugar santo. Todo lo que toque la carne de la ofrenda quedará santificado. El vestido o todo aquello que la sangre llegue a salpicar
deberá lavarse en un lugar santo. La vasija de barro en que se cueza la ofrenda será quebrada, pero si se cuece en una vasija de bronce, la vasija se restregará y se lavará con agua. La ofrenda podrán comerla solo los varones de la familia sacerdotal, pues se trata de una ofrenda santísima, pero no podrán comer ninguna ofrenda cuya sangre sea introducida al tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario, sino que la quemarán en el fuego. Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Se trata de una ofrenda muy santa. La víctima por la culpa se degollará en donde se degüella el holocausto, y su sangre se rociará sobre el altar y a su alrededor. De la víctima se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que está sobre los ijares, y junto con los riñones se quitará la grasa que recubre el hígado. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda encendida, en honor del Señor. Se trata de una expiación de la culpa. Podrán comer de ella todos los varones de la familia sacerdotal, pero la deben comer en un lugar santo. Se trata de una ofrenda muy santa. Una misma ley vale para el sacrificio por el pecado y para el sacrificio por la culpa. El animal ofrecido será para el sacerdote que haga la expiación. La piel del animal ofrecido en holocausto será para el sacerdote que presente el holocausto. Toda ofrenda que se degüella, se cueza al horno, y todo lo que se prepare en sartén o en cazuela será para el sacerdote que presente la ofrenda. Toda ofrenda seca o amasada con aceite será para todos los hijos de Aarón, sin excepción. Esta es la ley para el sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece como sacrificio de acción de gracias, se ofrecerán tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldras sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con el sacrificio de acción de gracias se presentará la ofrenda de paz, acompañada de tortas de pan con levadura. Y parte de toda la ofrenda se presentará como ofrenda elevada al Señor, la cual será para el sacerdote que rocíe la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de paz que se ofrece como acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No se dejará de ella nada para el día siguiente. Si el sacrificio de su ofrenda cumple un voto o es voluntario, se comerá el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, y lo que quede de este se comerá al día siguiente. Si el sacrificio queda carne hasta el tercer día, esta será quemada en el fuego. Si alguien come el tercer día carne del sacrificio de paz, ese sacrificio no le será aceptado al que lo ofreció, ni le será contado. Será un acto abominable, y el que lo coma cargará con su pecado. La carne que tenga contacto con alguna cosa impura no deberá comerse, sino quemarse en el fuego. Todos los que estén puros podrán comer esa carne, pero quien, estando impuro, coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será eliminado de su pueblo. Quien toque alguna cosa impura, como la inmundicia humana, o algún animal impuro, o cualquier otra abominación impura, y luego coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será eliminado de su pueblo. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que no deben comer ninguna grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de animal muerto y la grasa del animal que haya sido despedazado por las fieras podrá usarse para cualquier otra cosa, menos para comer. Cualquiera que coma grasa de los animales que se ofrecen al Señor como ofrenda encendida será eliminado de su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan, no deberán comer ninguna sangre de aves ni de bestias. Cualquiera que coma sangre será eliminado de su pueblo. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que el que ofrezca un sacrificio de paz al Señor
lo deberá presentar ante el Señor. Con sus propias manos presentará las ofrendas que se deban quemar ante el Señor. Presentará la grasa con el pecho para que el pecho sea mecido como sacrificio mecido delante del Señor. Y el sacerdote quemará la grasa en el altar, aunque el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote le darán la espaldilla derecha de sus sacrificios de paz, para que la eleve como ofrenda. El sacerdote que ofrezcas la sangre de los sacrificios de paz y la grasa, recibirá la espaldilla derecha como su porción. De los sacrificios de paz que ofrecen los hijos de Israel, yo he tomado el pecho que se mece y la espaldilla que se eleva en ofrenda, y se lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Desde el día que yo, el Señor, los consagré para que fueran mis sacerdotes, de las ofrendas encendidas que se me ofrecen, asigné esta porción para mis hijos. Desde el día que yo, el Señor, los ungí de entre los hijos de Israel, ordené que se les diera esta porción como estatuto perpetuo para todos sus descendientes. Esta es la ley para los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios por el pecado, los sacrificios por la culpa, las consagraciones y los sacrificios de paz. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí, el día que en el desierto de Sinaí les ordenó a los hijos de Israel que le presentaran sus ofrendas. Te damos gracias, Padre bendito, por este rato que pudimos pasar acá, juntos de esta manera virtual, Señor, leyendo tu palabra y recordando estas ofrendas, estos sacrificios, estas fiestas que se celebraban en tu honor, Señor. Rogamos que nos ilumines la mente con tu espíritu, mi Dios, para comprender lo que leemos y también que nos permitas vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Encomendamos este día también que estamos iniciando todas nuestras labores, toda nuestra agenda, Señor, nuestras actividades de hoy. Las ponemos en tus manos, Padre amado. Que te honremos, que te glorifiquemos en todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.